Bueno, vamos a empezar a tratar la temática. En realidad, el programa y el parcial englobaría desde la unidad 1 hasta la 8. De todas maneras, la 8, en este momento yo les manifesté en otro encuentro que la íbamos a dejar de lado, ¿no? Es decir, porque tiene, yo diría, temas muy complejos que me va a gustar dárselos como los fondos comunes de inversión, supongamos, que tienen su complejidad y a mí me gusta que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque lo van a ver acá, en esta materia, no en otra materia. Entonces, que vayan con todo lo que sea mercado de capitales, que ustedes vayan con un conocimiento, porque además les va a ser de utilidad para la vida privada, ¿no? En la habitualidad del quehacer económico, para ustedes es necesario que ustedes tengan ese tipo de conocimientos. Bien, entonces, excluimos la 8 y la 7 un poquito también, es decir, vamos a tratar otros tipos de temas. Sí, alguien me habló. Bueno, la unidad 1, que se refiere a los antecedentes, yo le doy importancia. ¿Por qué? Porque tiene bases del derecho mercantil, como puede ser la costumbre, digamos, la ley mercatoria, el ius mercatorum, es decir, que son básicos y el elemento, yo diría, inicial de toda nuestra materia. Ese es el elemento, la ley mercatoria, ¿no? Entonces, ¿y qué es? Sí, es la costumbre mercantil. Pero claro, estamos hablando de la época de la edad media. Entonces, a ver, todo eso es lo que yo intento que ustedes conozcan, pero no que narren, porque ustedes están con el libro abierto. Entonces, la idea es que si les toca una pregunta de antecedentes, de acuerdo a las fechas que en esas preguntas se les manifiesta, entonces la idea es que ustedes hagan una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo consignen, supongamos, los años del acontecimiento. En este año surgió, qué sé yo, la normativa tal, la ley mercatoria, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Lo mismo, para mí es muy importante el Código Civil y Comercial de la Nación en todo lo que alude a la ley, las fuentes del derecho. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque en realidad ustedes tienen que conocer cuál es la materia aplicable y el orden de prelación normática. ¿Qué aplico primero ante un caso en conflicto? Entonces, yo no les voy a decir, ¿sabe qué? Narre lo que es, ¿qué es una ley? Porque ustedes sacan el libro y me dicen, la ley es, y lo leen, ¿no? No va a ser así el examen. El examen va a ser alguna pregunta, o deme ejemplos de tal cosa, deme ejemplo, no sé, de lo que es un uso, por ejemplo. ¿Mm? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta entonces la parte de antecedentes y fuentes. Luego la unidad 2 ya trata la empresa, y la empresa es importante todo aquello, por ejemplo, de que se refiera a los distintos elementos, que sepamos diferenciar, ¿no? Yo les he explicado, a ver si, por ejemplo, miren, fíjense, estoy abriendo un Word de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, este caso no lo voy a tomar, dije que sociedades no voy a tomar, pero bueno, es un caso referido a eso. Miren ustedes, dice el caso, la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación repercutió
en varios aspectos sobre las personas jurídicas colectivas. Nosotros sabemos las personas jurídicas colectivas que son, es decir, son las distintas organizaciones que en realidad son la empresa. Entonces, acá yo decía, o preguntaba en aquella oportunidad, en un parcial, deberá precisar, bueno, las sociedades de acciones por acciones simplificadas, las SAS, es un tipo social, bueno, sí, es un nuevo tipo social, pero cuidado que esto no voy a tomar mañana. Después, la SAS, ¿puede ser vestimenta jurídica de una empresa? ¿Por qué? Bueno, puede Sí. ser porque, primero, es la vestimenta, como lo hablamos, es la vestimenta de toda organización, ¿no? Y además es un tipo, entonces sí puede ser vestimenta jurídica de la empresa. ¿Por qué ley se rige? Por la Ley General de Sociedades. Explique, sí, en general supletoriamente, pero tiene su propia ley, la 27049. Entonces, obviamente, eso es lo que me deberían decir. ¿Se inscriben? Sí, ¿dónde? Es decir, eso es uno de los casos que dije en algún momento y la gente respondió en empresarial del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque tienen videos sobre sociedades. Ténganlo en cuenta para el final. En el final yo tomo este tipo de preguntas también, ¿no? En el final tomo uno o dos casos y algo para narrar doctrinario. Entonces, es importante que ustedes aprendan, por eso lo hacemos así en los parciales, que ustedes aprendan a aplicar la doctrina, no copiarla, no transcribirla, sino aplicarla al caso dado. Otro caso que yo había dado es la Fundación CREER. Es una persona jurídica cuyo objeto es la ayuda a las personas sin techo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conceptúa la fundación? Cuidado, esto fue en un final, por eso hice la pregunta de cómo se conceptúa. ¿Qué tipo de empresa es? Y ustedes saben que es una empresa, es una organización sin fin de lucro. ¿Puede estar esta persona jurídica dedicarse al comercio? Explique. Entonces, ustedes saben, porque ya lo deben haber leído en videos que yo he hablado, que sí puede ejercer el comercio, pero lo que no puede hacer es distribuirse los ingresos entre los directivos. Tan solo lo que pueden hacer es, digamos, eyectar esas ganancias para para poder realizar el objetivo mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen más ingresos y tienen más posibilidades de llegar a más personas. Entonces, ese tema, fíjense que cómo lo trabajamos. Hasta acá, ¿se entendió? Perfectamente, profesor. Entonces, damos la pregunta y la contestación es así. No digo que no lean, pero no me transcriban, porque lo considero sin ningún valor. Yo deduzco que ustedes ya, antecedentes, empresa, eso ya lo leyeron, escucharon los videos, tienen sus resúmenes, porque además en el final no va a ser a libro abierto. Entonces, deduzco que ustedes ya eso lo van a saber poner en práctica. Entonces, no transcribir, sino aplicar. ¿Mm? Por ejemplo, les voy a dar otro caso. ¿Por qué? Porque en empresa, de la parte de elementos subjetivos es la 2 y elementos objetivos es la 3. Entonces, ahí
hay mucho para hablar. De ahí va a haber casos. Fondo de comercio entra, que es su elemento Entra, objetivo. Bien. sí, entra. Hay que estudiarlo bien a eso, ¿eh? Entra. Y marcas y Vamos a patentes hacer... entra. Sí, claro. Marcas y patentes. Muy bien. Y sí, porque son elementos, digamos, que específicamente ustedes lo tienen que estudiar. Fíjense que lo tienen que estudiar en el elemento objetivo que está en la unidad 3. Sí, Darío, escucho. Sí, gracias, profesora, muy amable por sus orientaciones. Respecto a esta consulta, porque Sí, el libro del doctor Vítolo, más apuntes complementarios, hace una descripción muy pormenorizada de marcas, de patentes, etcétera. Digamos, es muy importante para el conocimiento, lo hemos ido leyendo. Ahora, significa que tenemos que adentrarnos ante una eventual pregunta, al menos en este caso para el parcial, no sé, para el final, sobre sí. cómo se tramita una marca, los tiempos de vigencia de una patente, Claro, etcétera. eso para el final desde ya. Perfecto, Ahora, perfecto. ahora el tema es diferente. Le voy a dar un ejemplo. Vamos otra vez a otro ejemplo. Le voy a leer a ver qué me dicen ustedes. Escuchen este caso. La marca Estrella de algodón le inicia una acción en jurisdicción comercial al servicio de transporte La Estrella, porque la primera, la del algodón, ha registrado con anterioridad dicho nombre como marca de su producto. La pregunta es, ¿quién ganaría el pleito y con qué defensas? ¿Y qué clase de marca es Estrella? ¿Quedó claro el caso? Sí, quedó claro. Tengo una apreciación de Bien. primera lectura, pero no sé si no A quiero ver, tomar el tiempo. Darío, sí, No, adelante. a ver, el primer caso es de una marca. A ver, la marca es un elemento distintivo. En este caso es Sí, distintivo de un producto determinado que es el algodón. sí, En el otro es una marca distintiva de otro producto, que no es el algodón, sino que es el exacto. transporte. A Perfecto. partir de ahí podrá argumentar, digamos, parece en principio no sustentable la demanda por parte de la empresa de algodón. Además, habría que ver si la marca, porque la marca podría ser, si fueran los dos, más o menos, no sé, uno de algodón y otro de nylon, con señales parecidas o diseños parecidos o presentación de la marca en forma parecida, podría hacerlo. Pero en este caso veo que son dos bienes completamente diferentes o dos cosas diferentes. Una es algo de algodón y el otro de transporte, nada. Y sí, y Pero entonces, mi primera lectura. y la Entonces primera ahí lectura, ¿quién gana acá el pleito? él gana el pleito si se lo presenta la de transporte, porque no, la verdad que no tiene sustento lo que le dice la empresa de algodón. Eso es lo que veo yo. Bien, ¿y qué aplicaría? Bueno, la Bueno, 22.3, exactamente. sí, bien. Salvo que en este caso la compañía de transporte haya copiado un logo semejante al de Ah, Estrella, bueno, no, eso, que puede ser, sí, sí, pero ya no, no, ya eso más es otra cosa. complejo, Claro, ya eso es más otra cosa. complejo. Aquí marca dice no, la estrella el servicio de transporte no puede usar el Exactamente. mismo nombre. Pero sí, ¿por qué? Porque en realidad son productos distintos. Una es algodón y el otro es transporte. Bien, Darío, bien, Darío. Gracias, profesora. Y aplicaría, cuando digo qué ganaría el pleito y con qué defensa, y aplicaría el artículo tercero de la 22.362 modificado por la 27.444. ¿Ok? Perfecto, Claro, gracias. profesora, por ejemplo, el pleito, digamos, no hubiese tal pleito porque una cosa es la marca estrellita que se dedica a una cosa y otra cosa es la marca estrella que se dedica a otra cosa. Y la Exacto, ley por dice eso. que Bueno, siempre y cuando pero no sean los supongan, mismos, puede registrarse. claro, por supuesto, es así, es así. Ahora, supongamos que
sea necio la empresa de algodón y quiera iniciarle el pleito igual. Lo puede iniciar, lo pierde, pero lo inicia igual. Entonces, sí, por eso claro. digo, ¿quién ganaría el pleito? ¿Ok? Acá, por eso hay que leer bien el caso, porque yo dije, ¿quién gana el pleito? Quiere decir que se lo inició igual. No, si yo no les hubiese puesto eso, seguramente ustedes sabían cómo es la respuesta. Entonces, la idea es tener bien en claro, leer bien, eso van a ser 2 casos nada más. Entonces, leer bien el caso y entonces aplicarlo. Otro caso parecido a vamos a ver, espera, que tengo, a ver qué les parece a ustedes. Profe, y la otra pregunta que usted preguntaba, ¿qué clase de marca es? ¿Qué clase de marca es? Denominativa, creo. Exacto. Bien. ¿No? Y la denominativa puede ser con contenido conceptual o sin. Paola es, ¿no? ¿Quién me Sí, está profe, hablando? Paola le habla. Sí, Paola. Paola. Muy Bien, bien. entonces, y esa sería la respuesta íntegra Bien. del caso. Bien. Ok. Otro caso, por ejemplo, presten atención, es de patentes. Marco Antonio creó un método automático para colocar en los martillos, una herramienta, ¿no? De modo tal que estos hagan solo el movimiento del golpeteo sin que se requiera ningún esfuerzo manual. Ese es, digamos, el tema. Responda. ¿Bajo qué instituto podría patentar esta creación? Justifique su respuesta. B. Bueno, hasta ahí. Después les digo otro porque es un caso distinto. Hasta ahí. ¿Quieren que lo vuelva a decir? Ahí tendría que... ¿Bajo qué instituto? No entendí. porque... ¿Qué significa Sí, bajo qué gracias. instituto? Bueno, En el INPI. Es un... Si es un modelo de utilidad o una patente. Autoridad de aplicación. Sí, modelo de utilidad, muy bien. ¿Por qué? Porque creó algo que existe, que es el martillo, que es la herramienta, lo mejoró, ¿no? Entonces, ese mejoramiento que fue que no necesite el esfuerzo manual, sino un movimiento del golpeteo, ¿no? Automático, eso lo mejoró. Entonces, ya bajo qué instituto podría patentar, bien Darío, un modelo de utilidad. Son los conocidos como pequeñas patentes. Bien, y se rige por la 24481, reformada también por la 24777. Eso lo tienen ustedes en el programa. Entonces, y se justifica su respuesta diciendo, bueno, sí es un modelo de utilidad por el motivo que estuvimos diciendo, el mejoramiento. ¿Por qué? Porque es algo novedoso. Se necesita eso, ¿no es cierto? Para inscribir una patente, para registrar la patente. Tiene que ser un invento novedoso, tiene que ser realmente algo novedoso y además que se pueda aplicar a la industria. Bien, ¿quedó claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sí, profe. Bien. Bien. Con relación a la Ponga un caso de empresa. mañana, profe. Un ejemplo de mañana. No puedo hacer eso. No lo haría nunca. Puede ser cualquiera de estos temas, puede ser cualquiera, es decir, tanto de antecedentes como de elementos subjetivos de la empresa,
como elementos objetivos de la empresa, cómo está conformado, elementos, puede ser marcas, eso factiblemente son los temas que acabo de esbozar. ¿Está claro lo que dije? Sobre esos temas Sí. son los que van a trabajar. Entonces, si Ya hablamos, entendimos. les Sí. doy un tema de organización que me va a interesar que ustedes lo sepan, a ver si lo encuentro. Un momentito. Sí. Escúchenme esto, ¿eh? El Trigal, Sociedad Anónima, pretende organizar la empresa agrícola que funciona en esta sociedad. Es decir, lo que quiero decir que el Trigal tiene por objeto la cuestión agrícola, para lo cual dispone poner en funcionamiento diversos factores específicos para su proyecto. Por tanto, informe sobre lo siguiente. ¿Puede repetir, por favor? Sí. El Trigal pretende organizar la empresa agrícola que funciona en esta sociedad, en el Trigal, para lo cual dispone poner en funcionamiento diversos factores específicos para su proyecto. Entonces, informe sobre lo siguiente. A. ¿Qué elementos objetivos tomaría en consideración? ¿Qué elementos subjetivos? ¿Qué elemento constante y cambiante? Y detalle el entorno general y específico. Bueno, esa es la pregunta que hice también en otros cuatrimestres. ¿Qué significa esto? Que esa sociedad vestida, ¿no? Es la vestimenta de la organización, que tiene por objetivo el desarrollo agrícola, la idea es cómo entro a colocar en funcionamiento, ¿no? Con qué factores específicos puedo llevar a cabo esta organización, este desarrollo que emprende el Trigal S.A. Entonces, para lo cual parto de los elementos objetivos. Entonces, objetivos ustedes ya saben cuáles son los elementos que puede tener un fondo. Habíamos dicho que una cosa es la organización, que es la empresa, otro es el fondo, que el fondo de comercio es todos los elementos materiales e inmateriales, y otra es la vestimenta, que es el tipo social que uno adopta, que son 3 elementos distintos. Entonces, sobre eso, ¿cómo organizar eso? Entonces, lo creo, no está dicho, lo crean ustedes. ¿Qué elementos objetivos? Bueno, ustedes vean qué elementos objetivos necesitan para un desarrollo agrícola. ¿Quiénes, elementos subjetivos, quiénes deben participar acá? ¿Quiénes? No solamente el empresario dueño o los socios. ¿Quiénes son? Y entonces ustedes empiezan a pensar en cómo pondrían la pirámide subjetiva en esa organización. Elemento constante y cambiante. Ahí tienen que ver qué cuestionamientos tienen que tener en consideración y para llevar a cabo este desarrollo, ver qué me conviene hacer en un determinado tiempo, qué actividad, cómo la organizo. Y por último, detallar el entorno, el general y el específico. Digamos, la normativa específica para la cuestión agrícola y la general es el entorno, que no haya inflación o que haya y cómo lo subsano, etcétera, etcétera. Eso, y la mayoría contestó perfecto, hay que pensar lo que ustedes estudian
acá lo vuelcan. No hay una respuesta que yo diga es absoluta. Como a veces yo fui alumna, así que uno creía que había una sola respuesta. No, acá esto es crear una organización, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esos elementos, porque si no, no se crea nada. O se crea con déficit, entonces, o con cuestiones limitantes. Entonces, la idea es esa. ¿Se comprendió? Sí, a mí no me quedó claro el elemento dinámico. El elemento, Dinámico. el habitual. ¿Qué elementos tengo que tomar en consideración? El dinámico es este. Sí. ¿Qué elementos tengo que tomar en cuenta? ¿No? Los costos, qué elemento cambiante puedo ir teniendo en la actividad y organización, qué puedo creer, qué plus puedo tener. Es mi imaginación. Ok, ahí lo entendí. ¿Qué elemento puedo para mejorar mi empresa o para tener un plus respecto de los demás? Sí, ¿quién me habla? A ver. Silvana. Profe, Sí, bueno, dale, sí, Silvana. Una consulta, perdón, que tengo problemas con Sí, Silvana. Una consulta, por ejemplo, Sí. si vamos a una empresa agropecuaria, tenemos empresas agropecuarias de desarrollo de semillas, tenemos empresas agropecuarias de almacenamiento y tenemos empresas agropecuarias de distribución. La que quiere la persona, la que quiere. Es decir, Silvana, yo no dije tienen que hacer esto, no, yo dije una organización agropecuaria. Entonces yo creo la que quiero. Bueno, por ejemplo, Sí. a ver, le pongo un ejemplo. Una empresa agropecuaria que se dedica a la producción de granos, almacenamiento y distribución. Perfecto. ¿Sí? Esa empresa tiene como cabezas, no es una sociedad anónima, sino una SRL, está conformada por 9 socios, en parte diferentes de acuerdo con el capital que pusieron en su momento, en el momento de su fundación, de su creación. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y, hasta ahí vamos. Esos serían, por ejemplo, los socios fundadores. Eso sería la vestimenta. Hasta ahora me dijiste la vestimenta jurídica. Me dijiste cuál es el objeto de la sociedad y me dijiste cuál es su capital. Sí. Ahora te pregunto, ¿cómo organizás el elemento, los elementos objetivos que vas a necesitar, los elementos subjetivos, cómo lo organizás? ¿Quién manda? Hay líderes. Bueno, hay socios gerentes. Hay es una región en donde hay gran cantidad de hectáreas, hay un socio gerente por cada zona. Perfecto. Bueno, ese es un modo. Cada zona. Es un modo. De los gerentes, de los socios fundadores, se eligieron 2 gerentes, 2 socios gerentes, ¿sí? Perfecto. Los cuales son los encargados de, en su momento, junto con los socios, fueron los que fueron nombrando toda la estructura en lo que es personas en la empresa. Por ejemplo, camioneros, jefes de planta, zona de almacenaje, todo eso. Perfecto. Para las respuestas tienen que ser cortitas. No quiero transcripciones, porque yo no las evalúo. Al contrario, todo armado. Elementos subjetivos, bueno, sí, quiero un empresario CEO, quiero 2 gerentes, lo que sea, o como vos lo estabas narrando, Silvana. Sí, está bien. Darío, estás levantando la mano. Y Paola también. Profe, mi pregunta es, una pregunta es una duda. Yo le voy a contar lo que yo entiendo por los entornos general y específico, porque los confundo con los constantes y los cambiantes. Yo entiendo por el entorno general
aquel entorno que no tiene, que es independiente de la voluntad del empleador, perdón, del empresario, como los factores políticos, los factores legales, los Sí, factores obvio, tecnológicos, totalmente. esos son Esos son generales. los Los sí, específicos que tienen que ver con el desenvolvimiento de la empresa, que serían sus proveedores, los clientes, sus competidores. totalmente, exacto. Bien, pero los confundo con los elementos constantes y cambiantes. ¿Cuáles serían entonces los elementos constantes y cambiantes? Los constantes son los que yo tengo que tener en cuenta y no perder el camino de llegar a donde yo quiero con la política que se fundó y quiero que sigan con eso. Esa es la que quiero que se Por lleve. ejemplo, ¿cuál es un elemento constante? Un elemento constante es, por ejemplo, yo quiero que se analice, se haga, cualquier ejemplo, se coseche semillas, sin tomar en consideración esos, esos elementos de veneno y eso que no están aprobados, o están aprobados, pero en realidad no nos gusta que los alimentos Los agroquímicos. los agroquímicos, no me salía el Los término. agroquímicos. Agroquímicos, ¿no? Yo no quiero, yo entonces eso sigo con mi perfil y coloco en toda mi siembra que va a ser así. Entonces yo tengo el plus que no le coloco agroquímicos. Estamos Y los ese tipo elementos y los cambiantes, ¿cuáles serían? Un ejemplo de cambiante. los cambiantes es que me conviene en determinado momento, si colocar, si ir, voy a aquel lote o dejo y coloco aquel en aquel lote. El elemento cambiante acá sería más que nada la rotación. Eso sería la decisión que rotación, hace. obvio. Exacto, acá voy a este o a este. O si tengo la posibilidad rotación de de tener cultivos. una gran empresa, a ver, ingenieros, díganme, ¿dónde voy? ¿Acá o acá? Ese tipo de situaciones. Es decir, yo creo mi Sí, empresa y la rotación de como quiero. cultivo como también puede ser, perdón, También. como también la implementación que se le ponga de acuerdo al tipo de germinación que necesite el cereal. Pero por supuesto, por eso, esos son lo que yo O sea, quiero eso es bastante lograr abarcativo. a mi empresa. ¿Cómo? Que eso es bastante abarcativo. Es abarcativo y además no hay, nadie me puede decir que eso está mal, porque yo quiero que mi empresa sea esta. Hay 9 manos levantadas. Profesora, por ejemplo, siguiendo con la línea que Profe, están diciendo ahí, un elemento María cambiante Auxiliadora. puede ser, María Auxiliadora, un elemento Sí. cambiante puede ser, por ejemplo, que decirle al ingeniero agrónomo que le invente o cree una determinada tipo de poroto de semilla que no hay, que pasó, por ejemplo, en Salta, Pero por supuesto. que se llama un poroto que únicamente lo hace la Argentina, que se llama el Lucky, y no tiene otro país en el mundo, por ejemplo. Eso podría ser un elemento cambiante. Pero obvio, pero por supuesto, eso es lo que yo digo, no es, ustedes tienen que saber que existe esta posibilidad de estos elementos y sobre estos elementos crear y así organizan su propia empresa. ¿Estamos? Hay 10 manos levantadas, a ver. profe, yo quisiera que hablara de los cheques y pusiera un ¿De caso qué? de cheques. De cheques. No voy a poner cheque. Ah, ¿no va a tomar Cheque cheque? No, va a ir para el recuperatorio, cheque. Títulos de crédito va al recuperatorio. Bien, dele, Va para el gracias. recuperatorio. Profesora, Sí. sí, buenas tardes, Cristina habla. Entonces, para Hola, este Cristina. parcial serían la 1, la 2 y la 3. Las unidades. No, es decir, 1, 2, 3, sí, Porque sobre ya todo, reflejan los valores. sí. Títulos valores va a ir para el Para el recuperatorio, recuperatorio. sí. Bueno, entonces para Sí, mañana 1, 2 y 3. Sí. Por favor, estudien, ya debieron haber estudiado eso, porque para el final Sí, va todo. claro.
Para el No, final pero va todo. Entonces, concentrarnos mañana en yo esos lo, tres. sí, sobre todo estos tres temas. A ver, si ustedes no hubiésemos tenido esta reunión, bueno, hubiesen estudiado las 8 bolillas, pero no, prepárense, enfóquense en Le, todos los elementos, porque le, hay preguntas de todos los de elementos, de todo lo que sea objetivo de la organización, el subjetivo, bueno, y antecedentes y demás. Lealtad Eso es lo que quiero. comercial y competencia, defensa de la competencia también, Eso lo profesora. van a tener. Usted va a ser alumno mío. ¿Quién es? ¿Darío? Sí, señora. Darío. Sí, profesora. Usted va a ser alumno mío el cuatrimestre que viene y va a tener en usuarios y en usuarios. Lealtad comercial Sí. y defensa de la competencia. Y lo tomo ahí para no ser réplica, porque si no, ¿para qué? Eso sí, tomamos con la doctora Cosentino y la doctora Balbi, tomamos muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, tomamos con la doctora Balbi y la doctora Cosentino, tomamos muchísimo en el derecho comercial de los usuarios y consumidores que se da en el segundo cuatrimestre. Perfecto. Sí, o sea Paula. que hay responsabilidad social tampoco. No. Profe, disculpe. Profe, y son dos preguntitas, profe. Para el mañana son dos preguntitas. Sí, son tres preguntitas, ¿no? Porque bien. es decir, la parte objetiva es fundamental para mí. ¿Por qué? Y bueno, porque Y tenemos son todos los una hora. elementos que conforman la empresa. Cíñanse a la empresa, que la empresa es yo diría, Y tenemos el una hora para el de esta examen. 1 hora y media. Ah, buenísimo. Profe, yo otra pregunta. Profe, disculpe, ¿puede dar otro ejemplo de patente? ¿Otro ejemplo de caso de patente, por favor? Bueno, es decir, traje uno de cada patente. Bueno, sí, te voy a dar el otro ejemplo. Espera, a ver. Profesora, disculpe, le quería hacer una pregunta. Sí. La clase queda grabada ahora. ¿Cómo? La clase queda grabada. A ver. Sí, se está grabando. No la escucho. Se está grabando. Perdón, a ver, espera. La clase está grabada, sí. Bien, bueno, pasa que yo ahora me tengo que retirar. No, sí, Luciana. ¿Luciana me está hablando? Sí, yo. Sí, no hay problema, está grabada, sí, claro. Bien, La estoy grabando. Siempre grabo las clases, para que les quede a ustedes y después puedan oírlas. A ver, les voy a leer entonces el otro, a ver. Voy a hacer el mismo Marco Antonio, ¿se acuerdan el del martillo? Que era un caso de, ¿cómo es? Era un caso de pequeña patente. O modelo de utilidad. ¿Sí? Modelo de utilidad. Pequeña patente o modelo de utilidad. Bueno, ese Marco Antonio descubre un fósil de dinosaurio en la Patagonia. ¿Podría patentarlo? ¿Podría patentarlo? No. No, porque es un descubrimiento. Es un descubrimiento. No un invento. Es un descubrimiento y no. Le faltaría la característica. No se puede aplicar en la industria. ¿Por qué? Porque me lo tenés que justificar. Porque le falta la característica de ser innovador y creativo. Perfecto. Exacto. Porque dinosaurios podemos encontrar en bastantes lugares. Ya están, ya existen. Entonces, esto no es un invento. Bien, acá la mayoría de los alumnos equivocó, por ejemplo. Increíble, pero bueno, bien contestada. No sé si ¿quién fue? ¿Paola?
Sí, No sé profe, quién. exímame para mañana, exímame para el parcial de mañana. ¿Cómo? Que me exima para mañana. Paula, no, hay mucha gente que yo sé, porque me escribe en el foro, entonces yo sé quiénes son los que están estudiando permanentemente. Además tengo memoria y bueno, y los retengo los nombres, bueno. Entonces, obviamente que el que me escribe y yo le contesto, hoy Paola me estuvo con títulos de crédito, títulos valores, Sí, y gracias, Emiliano, profe, gracias porque tenía no, la ensalada, gracias. no, y Emiliano también, pero bueno, la idea entonces es que ustedes se ciñan a todo lo que sea antecedentes, empresas, organizaciones privadas, onerosas o no, además los elementos objetivos y los elementos subjetivos, la vestimenta jurídica, eso es lo que quiero que ustedes analicen y les va a ir muy bien. ¿Ok? Otra pregunta, ¿qué clase de consultas podemos hacer? ¿Cómo? Usted puso que van a estar disponibles en el foro. No, claro, no, en el foro. Perdón, ¿Cristina me habla? Sí. Cristina, a mí me preguntan si ustedes leen el foro de los demás o no. Sí. ¿Leen? Bueno, fíjense que la mayoría siempre repite quienes preguntan, ¿no? Y preguntan temas, cuestiones temáticas, porque las preguntas administrativas no me la deben hacer a mí porque yo no conozco la parte administrativa. La parte administrativa se la tienen que hacer a mesa de ayuda. Alguien hoy dijo, por ejemplo, ay, me anoté a las 19 y no puedo, tengo que ir a las 9, ¿cómo hago? Y no lo sé, la verdad que no lo sé. Hay que llamar siempre a mesa de ayudas o a algún compañero que lo sepa. 2 compañeros respondieron, sin perjuicio de lo cual yo dije, está bien, pero consulte a mesa de ayuda, que ahí no se Profe, puede equivocar. Sí, me sí, parece que la Igor. compañera se refería a qué consulta se le puede hacer mañana durante el examen, porque usted No, dice que iba a estar perfecto. online y eso. No, frente a las dudas que puedan ustedes tener, ustedes van a encontrar que a las 9 de la mañana va a estar la profesora Laura Cosentino, María Laura Cosentino, y a las 19 va a estar la profesora Florencia Balbi. Tanto una como otra, en caso de duda, me llamarán. ¿Ok? Pero van a estar acompañados siempre. ¿Por qué? O porque no pueden subir, porque tienen que hacer y cumplir lo que la universidad dice, la forma de subir el parcial a la plataforma. Si no, yo no lo recibo. No lo veo, porque no está en la plataforma. Entonces no lo puedo calificar. ¿Qué va a Lo hacer mismo que para subir como si fuera un trabajo práctico? Una duda, profe. no sé, ustedes les dieron una determinada forma, porque yo lo leí. Cuando yo ingreso a la plataforma, hay una leyenda que les ha indicado a ustedes cómo tienen que subir el examen. Por favor, fíjense. Ay, no me Por fijo. favor, fíjense. Profe, una duda. Cuando Sí, pide profesora, está. la empresa detallar el entorno, ahí tenemos que decir la normativa que se aplica, por ejemplo, a esa sociedad agrícola. No, yo no pido, normalmente cuando hago la organización no pido normativa, porque es Porque creación. fijo hoy los elementos objetivos, subjetivos, Y los constantes, los esos son cambiantes y detallar el entorno. Fondo de comercio. Eso es, los elementos objetivos son los que conforman la universalidad de la organización, que es el fondo de comercio. Todos los elementos, bueno, sí. Exacto. Sí, Darío. Ya está, ya me contestó usted, era por lo de lealtad comercial, competencia y todo eso. Perfecto. Me Bien, quedó claro. bien. Gracias. Bueno. Por favor,
lean cómo subir el parcial, para que no haya no va a ser el examen ahí en recurso de tarea, hay que bajar. Claro, sí, está la lección de que usted dice que es en Word o en PDF que se puede subir. Sí. Bueno, mire que yo... no sé si en Derecho Empresarial, en otra asignatura, vi cómo subir. Yo la parte administrativa no la manejo, la maneja la universidad. Entonces, eso, yo sé que a ustedes les mandaron un instructivo porque lo leí, así que bueno, está en la plataforma. ¿Profe? ¿Okay? Sí. Profe, una última cosita. Está el instructivo que dice que la modalidad es el examen escrito a desarrollar. Casos, los alumnos resolverán 2 situaciones particulares sobre temas del programa con narración breve de las transcripciones de disciplinarias. Sí, eso es el instructivo mío. Sí, eso es el instructivo mío. Y hay otro. No, hay otro que mandó la coordinación, creo, que dice cómo tienen que elegir, que creo que ya lo hicieron ustedes, tienen que elegir fecha, horarios de 9 a 19. Sí, eso sí ya está. Bueno, listo. Entonces y después ya tendrán ustedes el link para subirlo. Profe, una última pregunta. Ahí en el instructivo que usted nos mandó, dice que cada pregunta vale 5 puntos, ¿verdad? Sí. El examen, entonces, si es que nosotros contestamos una no tan satisfactoriamente, entonces ya tenemos menos 5 puntos, ¿es así? ¿O es una evaluación general? No. Si no está tan bien, pueden ser un 3. Un 5 más un 3. Si una está muy bien y la otra más o menos, no quiere decir que la otra 0 puntos. O sea, dependiendo de la interpretación, la calificación va a ser parcial. Sí, además no es numérica, ¿eh? El parcial no es numérico. Correcto. El parcial es aprobado o reprobado. El parcial y el recuperatorio es aprobado o reprobado. Los finales, cualquiera sea el llamado, son con nota numérica. Profe, una pregunta más por las dudas. ¿Sabe cuándo son las fechas de los finales? Más o menos. Bueno, sí, pero ahora no la tengo, no. Sí, está en el instructivo, está en novedades. No sé si puse los finales, no, los finales no deben estar determinados todavía. Los finales no deben estar determinados, no. Una pregunta, profesora. Acá cuando dice justamente lo que estaban leyendo el resto de compañeros, la extensión, el tiempo que se otorga es 1 hora y media. Ahora, en cuanto a la extensión, dado que son 2 preguntas, no significa que uno escribe 6 páginas, 7 páginas, sino que tiene que ser muy concreto y conforme a la consigna. Eso es lo importante. Okay. Exacto. Si transcriben cosas, por ejemplo, copian un artículo, es copia y pega, yo no lo acepto eso. El copia y pega no sirve, no aprende, no sirve eso. ¿Qué significa copiar y pegar? Nada, para mí, que yo lea eso, si yo ya lo estudié y ustedes deberían saberlo, ¿no? Textual así no. No, por eso les doy el ejemplo de casos y ustedes me tienen que decir, ¿se aplica esto, no se aplica, es así o no es así? Nada más. Eso es la forma de aplicarlo, ¿ok, Ivo? Bien. ¿Profe? ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo. ¿Me escucha? Hola. Sí. A ver, Ivo. Perdón, es muy rápido. Profe, yo le había hecho en el foro una consulta sobre los elementos del Fondo de Comercio, patente, marca, etcétera. ¿No contesté? Que le había hecho una consulta en el foro. Sí me contestó. Justamente, si era necesario, por lo menos para el parcial, saberlos así con la profundidad del programa o como usted lo había dado en la clase.
A ver, en este diferenciación y parcial, ejemplo. ¿Ah? en este parcial, yo no te voy a pedir decir qué significa mercaderías. No, porque vos tenés el libro abierto. Yo no te puedo preguntar eso. Vas a tener la ley de transferencia de fondo de comercio abierta. Entonces yo no te puedo preguntar el artículo 3 de la ley de transferencia de fondo de comercio que dice. No, porque la vas a copiar y no me interesa eso. Me interesa saber cómo pensás y cómo aplicás la doctrina o la ley en el caso que te doy. ¿Estamos, Ivo? Sí, Bien. sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, que acá hay más Bien. levantados. Sí, Agentes profe, auxiliares. yo tengo dos preguntas. Bueno, Profe, sí. sobre el trabajo práctico, no sé si a los demás compañeros se los ha corregido, a mí no me han corregido el trabajo práctico, no tengo la corrección, esa es la no, primera. el tema Y la es así. segunda es, de los exámenes de mañana, ¿cuándo tendríamos el resultado? Mire, de los trabajos prácticos van a ser como el 6 de mayo. Yo sé que algunos lo presentaron en abril, pero es a partir del 6 de mayo y después di una prórroga el día 11. A partir de ahí, los trabajos prácticos van a ser entregados a todos al mismo tiempo. No es que ustedes van a ir recibiendo, no. Todos, por eso, son casi 400. Es un número, ¿no? Entonces, esos 400 ¿Y va a para ser cuándo tendríamos el trabajo práctico, profe? para junio. Para junio. Para junio van a tener el TP corregido y como dije hoy en el foro, la doctora Cosentino para junio va a tener evaluado los Doctora, TPs. ¿Y el parcial? ¿El parcial cuándo tendríamos los resultados? A los 10, nosotros tenemos que subirlos a digamos, hacerles saber a ustedes en 10 días corridos. 10 días corridos, no hábiles. Bien, gracias, profe, gracias. Profesora, Doctora, tengo una una pregunta. Sí. Agentes auxiliares, Pablo. Sí, también. Los agentes auxiliares, sí. ¿Va mañana? Sí, también. Los agentes son el elemento subjetivo. El martillero, el corredor. Sí, Perfecto. son elementos subjetivos. Gracias. De la organización. Muchas gracias. Profesora, yo Bien. tengo una pregunta, disculpe que la moleste. En el caso del dinosaurio, el dinosaurio en sí no. Si él quisiera patentar el procedimiento para encontrar ese dinosaurio, sí podría. No. Tampoco. No. Okay. No. Gracias. Los descubrimientos, todo el mundo quiere descubrir. Todo el mundo queremos descubrir porque nos hacen decir, bueno, tomar conocimiento de vidas pasadas, ¿no? No, eso es descubrimiento. Una cosa es la invención, ¿no? Y el procedimiento ya es científico. No, Dolores. Gracias, profesora. Por nada. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Porque me quedan 4 a la minutos. compañera para que la respuesta esté más completa, ese es el artículo 6 de la ley de patentes. Exactamente. Ese es en realidad es el 6 con el artículo 4 de la ley. Es decir, tiene que leerse los dos artículos de la ley de patentes, ¿no? Que es la 24.481, reformada por la 24.777. ¿Quedó claro, María Dolores? Para que lo tengas en cuenta. Sí, profesora, Sí. disculpe Sí, que Belén. era una pregunta tonta, pero como que me quedó la duda del dinosaurio, si por ahí ponía la palabra procedimiento, quizás cambiaba un poquito el... Bueno. Bien. Profe, una pregunta. Sí.
Sí, el examen Belén. de la mañana como de la noche son exámenes distintos, Vos, ¿verdad? Belén, vos sos la que me preguntaste que te habías anotado a la noche y es a la mañana. ¿Lo solucionaste? ¿O no sos vos? ¿Vos vas a estar a la noche o a la mañana? Belén. Belén. Sí, aló. Sí, aló. Sí, aló. Ah, me parece que me quedé casi sin tiempo. Sí, sí, aló. ¿Qué pasó? Sí se escucha, profe. ¿Se escucha, profe? ¿Qué pasó? Belén, creo que me preguntó ella lo de la mañana o la de la noche, pero no le entendí. Sí, ella estaba parece que queriendo no la preguntar si escuché. los exámenes de la mañana y de la noche son diferentes. Sí, sí, son diferentes. Y sí, son distintos. Porque si no, ¿Y cuál es se el más corre el fácil? riesgo. No, y se corre el riesgo de que el que rinde a la mañana le pase a los de la noche. No, no, no. Claro. No, eso no quiero. De todas maneras, bueno, pero lo que me quedó la duda es si Belén pudo solucionar su tema. Creo que era Se ella, Belén. le cortó. Ah, bueno, espero que lo haya solucionado entonces. A ver. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, No, profe, paramos. muchas gracias por la clase y por la No, aclaratoria y por los casos. Muchas Tengan gracias, compasión de sí. los de la mañana. Ahora De la tenemos una mañana. idea. Yo pensé que Bueno, teníamos que hacer un Gracias. contrato, algo así, entonces no estaban perdidas. no, Era una de para las el que le final, pedí en el foro cómo hacer para tener práctica. para el porque final, eso para el final va sí, ahora todo sí. contratos, ¿eh? Para el final va todo contratos, por eso. Profesora, Sí. había una compañera, Y se nos cruzaba con contrato justamente. una profesora que quería si podía explique de nuevo el tema de elemento dinámico. No sé si se fue, Silvia Menchón González. Se me terminó el tiempo, pero ya está grabado, que lo lea de la grabación, por favor. Bueno, ¿Ok? Porque son las 20 y yo tengo hasta las 20 este uso, ¿ok? A ver. Muchas gracias, profe. Me parece que era Belén la que quería. Digan si tienen acceso a ella, que está grabado, ¿ok? Bueno, muchas gracias. éxitos, Gracias, éxitos profe. para todos. Hasta Éxitos mañana, para todos. gracias. Hasta mañana. Gracias, Muchas gracias. gracias, Hasta mañana. éxitos, Hasta compañeros. luego. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana.